revelado, la sorprendente conexión oculta entre una Garconete y el millonario que cambiará todo. Ana se deslizó entre las mesas de la fonda, llevando platos humeantes con una agilidad que apenas ocultaba la batalla interna que libraba cada día. Sus 25 años estaban llenos de pesares, de la necesidad de ser fuerte. En su mente, el eco de su infancia resonaba, la honestidad y el sacrificio son esenciales. ¿Pero a qué precio? Su sueño de estudiar arquitectura se desvanecía a medida que las cuentas se acumulaban, y las deudas la abrazaban con cada nuevo amanecer. Mientras ataba un mantel, su talento emergía en el simple diseño que personalizaba, esa chispa de creatividad era su única forma de escape. Sin embargo, ¿sería suficiente? Ese día, el bullicio de la Merced no cesaba. Entre el aroma a chiles y el bullicio, un cliente peculiar entró. Alejandro, un joven con un aire de confianza que lo hacía brillar como un faro en medio del caos. Se sentó solo, ajeno a la vida vibrante de la fonda. Un comentario sobre la decoración del lugar rompió el hielo entre ellos, y, en un instante, las palabras fluyeron como si se conocieran de toda la vida. Ana sintió una descarga eléctrica al discutir diseño, esa pasión latente que llevaba escondida. Era un respiro fresco en su mundo asfixiante. Las semanas transcurrieron y su conexión se tornó en amistad. Sin embargo, la sombra de la preocupación crecía en su pecho. Los murmullos de los conocidos llegaron como cuchillos. No puedes perder tu tiempo con un millonario, decían. La disparidad entre sus mundos parecía un abismo imposible de cruzar. Ana se sentía perseguida por una voz interior que cuestionaba el valor de su conexión. ¿Podría realmente ser digna de alguien como Alejandro? La presión aumentaba, las sonrisas que compartían empezaron a ser una mezcla de alegría y anhelo doloroso. Una tarde, mientras mostraba su boceto de un proyecto arquitectónico, la admiración en los ojos de Alejandro hizo que su corazón latiera. Era un reflejo de sus sueños, pero en ese momento, una nueva realidad se interpuso. Un legado familiar olvidado había llegado a sus manos, una noticia que podía cambiar su vida. Sin embargo, también traía consigo una carga de decisiones. ¿Estaba lista para despedirse de su presente por un futuro incierto? Las manos le temblaban, y la preocupación reptaba por su mente. La revelación de su legado podría abrirle puertas, pero también significaba enfrentarse a expectativas ajenas y un posible sacrificio. La tensión se disparó cuando se encontraron en una reunión social. Ella, con el corazón dividido, absorbía los murmullos despectivos que la rodeaban. La mirada crítica de la gente se volvía un espejo distorsionado que reflejaba sus propios miedos. Alejandro, a su lado, también lidiaba con los comentarios despectivos que cuestionaban su elección de compañía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están mirando. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana sintió el peso de la mirada de todos, pero más que eso, la duda desgarraba su pecho. ¿Debería entregar su corazón a un vacío socialmente creado o luchar por lo que realmente quería? Miró a Alejandro y vio en su rostro un reflejo de sus propios anhelos y luchas. La angustia se apoderó de su ser. ¿Debería arriesgarse? La decisión del legado la enfrentaba a una bifurcación. ¿Podría mantener su amor vivo ante las presiones externas o el miedo a perderse a sí misma sería más fuerte? La incertidumbre rodeaba su mente. La próxima decisión que tomara podría cambiarlo. Todo. Ana se levantó de la mesa, sintiendo el eco de las miradas que bombardeaban su confianza. Alejandro, con su sutileza, había logrado hacerla sentir especial, pero cada sonrisa suya pesaba como un ladrillo en su estómago. Estaba atrapada entre el mundo que siempre había conocido y el nuevo que se acercaba, deslumbrante y aterrador. De vuelta en la fonda, se rodeó de los platos y las charlas de los clientes, pero su mente no estaba allí.
Visualizó los planos de su proyecto de arquitectura, recordando cómo cada línea en el papel representaba un camino por recorrer. Si lograba asumir su legado, tendría la oportunidad de materializar sus sueños. Pero eso significaba renunciar a su entorno conocido, a su familia y a la seguridad que le ofrecía la rutina. Las semanas siguieron avanzando, y la confrontación interna persistía. Ana pensó en la posibilidad de aceptar el legado, de utilizar los recursos que representaba para abrir una firma de arquitectura propia. Sin embargo, cada pensamiento era interrumpido por la inseguridad sobre su valía profesional. En su mente, una pregunta resplandecía: ¿era realmente merecedora de esa oportunidad? La voz de su padre resonaba en sus recuerdos: siempre avanza, pero nunca olvides de dónde vienes. Esa dualidad la deshacía lentamente. Un día, tras una intensa jornada de trabajo, Ana decidió sentarse en una plaza cercana, un refugio que solía visitar para despejar su mente. Al observar a su alrededor, un grupo de niños pintando murales despertó en ella un fuego olvidado. La forma en que plasmaron sus visiones, sin miedo al juicio, hizo que su corazón latiera con fuerza. Eran ejemplos de libre expresión, de una autenticidad que anhelaba recuperar. ¿Por qué había dejado de ser valiente? ¿Por qué se había encadenado a los estándares de otros? La decisión de sentarse en esa plaza no fue casual, un impulso interno la llevó a esto y comenzó a dibujar. Cada trazo reflejaba no solo su deseo, sino también el cuestionamiento profundo de su identidad. En esa libertad creativa, la voz interior cuestionadora se atenuó. Fue entonces que decidió que debía tomar el legado, no como una carga, sino como una herramienta de transformación. Esa noche, antes de acostarse, empezó a planear. Haría una presentación a su familia para explicarle su decisión. Ya no podía permitir que el miedo a la opinión de los demás la detuviera. Cada palabra que preparaba resonaba dentro de ella con fuerza revitalizadora. Su objetivo había cambiado, no solo aspiraba a tener éxito profesional, sino a demostrar que era capaz de forjar su propio camino sin depender de conexiones superficiales. Un par de días más tarde, se sentó frente a su familia, con el corazón latiendo al unísono con la determinación que había cultivado. Al compartir sus sueños y la posibilidad de legado, se sintió empoderada por su propia voz. Sus padres la escucharon con escepticismo, pero también con orgullo. La conversación dio giros inesperados cuando su madre reveló antiguas historias sobre la familia y sus verdaderas tradiciones, instándole a honrar su herencia. Mientras Ana profundizaba en su historia familiar, algo en ella hizo clic de forma inquietante. Comprendió que sus raíces eran fuertes, pero también desafiantes. Sería necesario enfrentar la resistencia, no solo externa, sino también interna. La presión sobre sus hombros parecía levantarse un poco, aunque el camino aún se oscurecía por momentos. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, miró a la ciudad iluminada desde su ventana. Un estallido de emoción la invadió al pensar en lo que estaba por venir. Prepararse para lo que significaba ese legado no era solo un desafío profesional, era un viaje personal. Pero el día que decidió confrontar a Alejandro y hablar sobre su futuro, un mensaje inesperado lo cambió todo: necesitamos hablar sobre nuestra relación. Aquellas palabras escritas en la pantalla de su celular desataron una tormenta. ¿Podría realmente seguir adelante si su amor estaba en juego? Se enfrentaba nuevamente a un desvío crucial, uno que ponía a prueba sus principios y la ambición recién adquirida. La separación entre su vida y su amor se estaba volviendo más compleja de lo que había imaginado. La incertidumbre comenzaba a apoderarse de ella nuevamente, pero esta vez con una chispa de desafío. ¿Qué camino elegiría? Ana respiró hondo y ritmó sus pensamientos mientras se preparaba para responder a la incertidumbre que acechaba su mente. Aquel mensaje de Alejandro, tan cargado de tensión, hacía eco en su interior. ¿Qué era lo que realmente quería? Había estado convencida de que la arquitectura sería su salvavidas, su manera de encontrar un sentido de pertenencia fuera de la sombra de su legado familiar. Sin embargo, la realidad presentaba un dilema: la relación sentimental que había construido en paralelo a sus sueños también necesitaba ser atendida. El día siguiente, mientras se vestía, las dudas se deslizaban como sombras entre sus planes. Un nuevo camino estaba a las puertas,
pero un aspecto crucial seguía sin resolverse. Alejandro no solo era una figura en su vida, era también una fuente de motivación y confianza, un espejo que reflejaba sus aspiraciones y su vulnerabilidad. ¿Podría perderlo en su búsqueda por la independencia? Decidió llevar un boceto a la fonda que representaba su nuevo enfoque de vida. Esa mañana, con el papel en blanco frente a ella, comenzó a trazar ideas que representaban el fusionado entre su legado y su propia visión. En cada línea, buscaba dar forma a un proyecto que no solo la definiera a sí misma, sino que también reimaginara el papel de su familia en esa nueva narrativa. Los planos de un espacio que servía tanto para la arquitectura como para la calidez de la fonda empezaron a circular en su mente, un lugar donde las historias familiares y las nuevas generaciones pudieran entrelazarse. Cada vez más absorta en su trabajo, percibía el flujo de energía que emanaba de su creatividad. Pero ese impulso era interrumpido regularmente por la necesidad de encontrar claridad sobre su relación con Alejandro. Una conversación honesta era vital, no quería que su amor se convirtiese en un peso, en un lastre que le impidiera moverse hacia adelante. Era imperativo que ella comunicara cómo se sentía, pero al mismo tiempo, la idea la llenaba de ansiedad. Esa tarde, respiró hondo y se armó de valor para buscarlo. Sus pasos resonaban en su mente como un tambor, cada uno marcando más firmeza, cada uno acercándola a una tensión que había estado evadiendo. Se encontró con Alejandro en su café favorito, un lugar que había sido testigo de sus risas y sueños. Sin embargo, en ese instante, la atmósfera era espesa. Ana comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con honestidad y determinación. Habló de su legado, de su ambición y de la nueva vida que empezaba a vislumbrar. Pero cuando pronunció su deseo de tomar un camino independiente, el rostro de Alejandro se tornó grave. La chispa que había iluminado sus encuentros comenzó a apagarse. ¿Y si eso significa que ya no hay espacio para nosotros?, inquirió él, incapaz de ocultar la incomodidad en su voz. Ana sintió como si una ola de frío cubriera el cálido entorno. Sabía que estaba tratando de abrir una puerta a su crecimiento personal, pero no a expensas de alguien a quien amaba. La perspectiva de perderlo se hizo palpable y tensa. La conversación les llevó a profundidades imprevistas, revelando no solo el amor que los unía, sino también las expectativas que cada uno proyectaba sobre el otro. La honestidad que los había acercado anegó la tableta de emociones, y Ana empezó a cuestionar la viabilidad de sus aspiraciones disociadas. ¿Podría realmente continuar su desarrollo personal sin sacrificar lo que tenían juntos? La sensación de inminente cambio, casi tangible, atrapó a Ana. Para avanzar, debería aceptar no solo la posibilidad de crecer en su carrera, sino también evaluar qué significaba verdaderamente la relación con Alejandro. Esa dualidad de ambiciones y conexiones emocionales la arrastraba hacia un abismo de interrogantes. Cuando finalmente se despidieron, la urgencia por encontrar respuestas se agudizó. Ana estaba al borde de una revelación crucial sobre su vida emocional y profesional, pero no estaba segura de cómo integrarlas. El camino por recorrer se desdibujaba más que nunca. ¿Sería posible reconciliar sus aspiraciones arquitectónicas con el amor? Estaba lista para enfrentarse a estos nuevos dilemas, pero lo que no sabía era que la respuesta podría llevarla a direcciones inesperadas y transformadoras. Y mientras la noche caía, un mensaje pop-up en su teléfono hizo vibrar su atención: te he estado buscando. Necesitamos hablar sobre lo que realmente eres. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Quién era realmente la persona que había estado ocultando bajo las expectativas? Ana se despertó a la mañana siguiente con la mente en un torbellino. La conversación con Alejandro resonaba en sus pensamientos, al igual que el misterioso mensaje que le había llegado la noche anterior. Se sentó en la cama, rodeada por la luz que se filtraba a través de las cortinas, intentando discernir la verdad detrás de esos breves pero inquietantes versos. En su mente, la figura de Alejandro se tornaba borrosa, como si la distancia emocional empezara a alterar su imagen. Se preguntó si su relación era realmente lo que ella había idealizado. Pero ahora, la intrigante propuesta de otro individuo, un desconocido que la llamaba a descubrir su esencia, le dejaba un resquicio de curiosidad que la seducía insistentemente. Ana, una vez tan enfocada en su legado familiar, se dio cuenta de que había estado evitándose a sí misma.
Después de arreglarse, decidió ir a la fonda, no solo para trabajar, sino también para reflexionar sobre su futuro. El lugar, tan familiar, tenía el poder de avivar sus pensamientos y emociones. Mientras servía a los clientes, no podía evitar pensar en ese mensaje y en las posibilidades que traía. La idea de una conexión que podría redefinir su vida la perseguía. Cada café que servía era un intento de restaurar la rutina que le había dado sentido hasta ahora. Sin embargo, esa incertidumbre sobre su identidad y el rumbo de su vida comenzaba a eclipsar incluso los momentos más simples. El arte de la arquitectura y el amor por su familia competían contra el nuevo deseo de conocerse y reconocerse. Sabía que necesitaba más que nunca una respuesta. Durante la pausa de la tarde, revisó el mensaje. La curiosidad finalmente la llevó a decidir que debía responder, pero no sin antes clarificar su propio propósito. ¿Quién eres y qué necesitas de mí?, escribió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un nuevo camino. Por primera vez en mucho tiempo, eligió dejar que su voz interior predominara sobre las expectativas externas. Mientras esperaba una respuesta, su mente se desvió hacia el diseño que había trazado días atrás. En esos bocetos, había cosas que la llenaban de orgullo, pero también había pequeñas partes de sí misma que no se atreve a plasmar. La idea de crear un espacio donde su herencia familiar se fusionara con su propia visión parecía a medida más desafiante. Se dio cuenta de que sus sueños arquitectónicos no eran solo un escape, sino un lugar donde podría ser genuinamente ella. La tarde seguía su curso y, entre el bullicio de la fonda, Ana decidió esbozar un nuevo plan, un proyecto personal que, al igual que sus bocetos, serviría como un espejo de su transformación interna. Cada trazo debía hablar de su viaje, de su lucha para equilibrar su legado y aspiraciones. Quizás, pensó, si se enfocaba en crear algo verdaderamente auténtico, podría encontrar la respuesta que tanto necesitaba. La noche cayó, y la luz de su teléfono iluminó la mesa. Había una respuesta al mensaje. Tu esencia es más poderosa de lo que crees. Me gustaría conocerte en el espacio que tu corazón anhela crear. ¿Puedo ayudarte? Ana sintió que una chispa de adrenalina la atravesaba. Esa invitación podía ser la clave para conocer no solo a ese misterioso interesado, sino también a sí misma. Estaba a punto de embarcarse en un viaje lleno de potencial y descubrimientos. ¿Cómo podría abrirse a una nueva posibilidad sin perder lo que había construido? Esa dualidad la atormentaba. Sin embargo, el momento había llegado para enfrentar su vulnerabilidad y abrazar lo desconocido. Con cada paso hacia ese nuevo encuentro, Ana se acercaba a la verdad sobre quién era realmente. Su viaje apenas comenzaba, y la incertidumbre le dejaba un sabor agridulce. Sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. Ana sentía el eco de las palabras del mensaje mientras se preparaba para su encuentro. El murmullo del café y el aroma familiar de pasteles recién horneados ya no la reconfortaban como antes. La familiaridad se estaba mezclando con un temor sutil sobre lo que podía descubrir en ese encuentro. Cada momento que pasaba, la idea de que su vida pudiera transformarse parecía más tangible, pero también más aterradora. El tiempo pasó con una lentitud agonizante mientras se servía una taza de café tras otra. Su mente oscilaba entre mantenerse en su zona de confort y aceptar la incertidumbre. La arquitectura, su pasión más profunda, se había convertido en una metáfora de su vida. Había construido estructuras sólidas basadas en la tradición familiar, pero estaba dispuesta a derribarlas para crear algo nuevo, algo que realmente le perteneciera. La jornada transcurrió y, cuando finalmente llegó la hora del encuentro, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadió. El lugar indicado en el mensaje era un pequeño estudio de arte invadido por la luz natural, un espacio donde la creatividad se respiraba en cada rincón. La puerta se abrió y, más allá de sus expectativas, apareció un hombre de apariencia enigmática y una sonrisa genuina. Su nombre era Santiago, y el brillo en sus ojos comunicaba una sabiduría que despertaba la curiosidad de Ana. Tras las presentaciones, se sentaron en un rincón del estudio, rodeados de pinceles, lienzos y proyectos en plena gestación. Santiago remitió su atención al mural inacabado que ocupaba una de las paredes. Lo que ves aquí es un reflejo de mi propia búsqueda, comenzó a explicar, mientras Ana contemplaba la obra con interés.
Cada trazo es un intento de plasmar lo que llevo dentro, de dar forma a mis propios miedos y anhelos. Ana escuchaba con atención, sintiendo que había una conexión inmediata entre ellos, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Santiago no solo tenía una comprensión estética del arte, había experimentado su propia lucha interna, similar a la travesía que Ana estaba emprendiendo. Con cada historia que compartía sobre sus propias inseguridades y descubrimientos, esa chispa de empatía crecía en Ana. Había en su relato elementos que resonaban profundamente, recordándole que no estaba sola en su viaje. Supongo que todos tenemos una parte de nosotros que tememos enfrentar, dijo Ana, sintiendo que el aire en la habitación se cargaba de significado. He pasado tanto tiempo tratando de vivir a la altura de las expectativas de los demás que he perdido de vista lo que realmente quiero hacer. Santiago sonrió, comprendiendo la complejidad de su vulnerabilidad. El primer paso es permitirte ser auténtica. A veces, encontramos las respuestas en los lugares más inesperados. Mientras hablaban, Ana comenzó a esbozar fragmentos de ideas que había tenido para su proyecto arquitectónico. Con cada palabra, se sentía más viva, más empoderada. Este era el momento decisivo que había estado buscando, la oportunidad de sintetizar sus sueños con su legado. Sin embargo, cuando Ana reveló la dificultad de renunciar a lo que había construido hasta ahora, Santiago la miró fijamente. Lo que temes perder puede ser, en realidad, el terreno fértil para lo nuevo. Deja que esa parte de ti se transforme, en lugar de temerle. Sus palabras calaron hondo en Ana. Y aunque lo que sentía era liberador, también era un dilema. ¿Podría realmente permitirse renacer de las cenizas de su antiguo yo? Su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. El desafío de enfrentar lo desconocido era mayor que nunca. Al final de la tarde, Santiago le entregó una hoja de papel. Aquí tienes una invitación. Considera venir a uno de mis talleres, donde podrías experimentar la creación desde una perspectiva diferente. Ana, tentada pero vacilante, tomó la hoja en sus manos, sintiendo el peso de una nueva decisión. La posibilidad de entrar en un entorno creativo y abierto era seductora, pero el compromiso de dar un salto hacia lo desconocido era aterrador. Mientras caminaba hacia el metro, su mente borboteaba de ideas y dudas. La imagen de su futuro se sentía fragmentada pero vibrante, como un mural sin terminar. Esa noche, Ana se prometió contemplar las opciones, pero la pregunta persistía, ¿quién sería ella si decidía permitir que su voz interior finalmente hablara? El camino por delante ya no era una línea recta, se desdibujaba en bifurcaciones llenas de posibilidades. Ana sabía que debía decidir pronto qué parte de sí misma estaba dispuesta a abrazar. Aunque la incertidumbre era inquietante, la resplandeciente promesa de la autenticidad la llamaba con fuerza. Cuando llegó a casa, la hoja de Santiago seguía en su mano, respirando en una dirección que nadie había esperado. ¿Estaría dispuesta a llevar su vida a un nuevo nivel y dejar atrás el temor? La decisión estaba al borde, y el futuro se cernía sobre ella, amenazando con revelar secretos que podría temer descubrir. Ana se despertó al día siguiente con una sensación de inquietud en el estómago. La invitación de Santiago todavía ocupaba un lugar prominente en su mente, como un faro que brillaba en medio de la niebla de sus dudas. Mientras se preparaba para el día, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer dividida. Por un lado, la arquitecta que había sido durante años, fiel a las expectativas familiares. Por otro, la creadora anhelante de dejar atrás lo conocido, lista para abrazar lo nuevo. Ese día, el trabajo en la oficina parecía más pesado que nunca. Las reuniones se sucedían una tras otra, pero las discusiones y los gráficos carecían de significado. Sus colegas hablaban de proyectos con entusiasmo, pero Ana no podía evitar sentir que sus palabras eran ecos vacíos en comparación con las visiones que empezaban a formarse en su mente. Se perdía en pensamientos sobre aquellas ideas inexploradas que había comenzado a compartir con Santiago. Imágenes de estructuras innovadoras y conceptos revolucionarios la mantenían despierta durante la noche. A medida que avanzaba la semana, la lucha interna se profundizaba. A pesar de su creciente deseo de ir al taller, el miedo a la crítica y a lo desconocido la consumía. Cuando finalmente decidió inscribirse, una avalancha de emociones la abrumó.
La satisfacción de haber tomado una decisión estaba repleta de una inseguridad renovada. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si el mundo del arte y de la creatividad la rechazaba? La tarde del taller llegó y Ana se encontró esperando en la puerta del estudio con el corazón desbocado. Los sonidos de risas y conversaciones llegaban desde el interior y el aroma de las pinturas recién abiertas la envolvió. Entrar en el espacio era como sumergirse en un océano de posibilidades, pero también era un acto de valentía. Se detuvo un momento a respirar hondo y a recordarse por qué estaba allí. Al cruzar el umbral, se sintió envuelta por una atmósfera vibrante. Artistas de diversas disciplinas la rodeaban, y sus rostros expresaban una creatividad que Ana codiciaba. Santiago la saludó de inmediato, y su presencia fue un bálsamo para su ansiedad. Estoy muy contento de que hayas venido, le dijo mientras la guiaba a su lugar en el círculo de trabajo. Durante la primera actividad, se desafiaron a experimentar con colores y texturas sin preocuparse por el resultado final. Ana sintió que, lentamente, las paredes que habían limitado su expresión empezaban a desmoronarse. Al mezclar tonos en el lienzo, los bloqueos mentales parecían disolverse con cada trazo. La reacción de sus compañeros y la interacción espontánea con ellos la empujaron a explorar una parte de sí misma que había estado oculta, una parte que anhelaba mostrarse al mundo. Las risas y las conversaciones fluyeron, había un sentimiento de conexión inquebrantable. Sin embargo, en los momentos de silencio, una parte de ella seguía cuestionando su lugar en ese nuevo entorno. Su mente daba vueltas a la pregunta de si realmente tenía lo que se necesitaba para contribuir, para ser vista. Sentía que todavía muy dentro de ella, las dudas reverberaban, ¿sería capaz de romper con el legado familiar? ¿Estaba dispuesta a cambiar su narrativa personal? Con cada ejercicio que pasaba, Ana empezó a sentir que había más en su interior de lo que había permitido emerger. Las ideas empezaron a surgir como flores en un desierto, floreciendo en medio de su resistencia. Al final de la jornada, se sintió conectada no solo con los demás, sino también con ella misma. Era como si esa experiencia la hubiera transformado, la hubiera llevado a renacer helada en sus propias ansias creativas. Sin embargo, mientras se preparaba para irse, una conversación entre dos participantes captó su atención. Hablaban sobre un proyecto innovador que podría cambiar la forma en que se concebía la arquitectura contemporánea. La idea insinuaba conexiones entre el arte y la funcionalidad que Ana siempre había deseado explorar. Un escalofrío de emoción la recorrió. ¿Podría ser que esta fuera la oportunidad que estaba esperando, la chispa que podría encender su verdadero camino? Con una determinación renovada, Ana se dirigió hacia la puerta, la hoja de papel con la invitación todavía en su mano. Algo dentro de ella había cambiado, estaba lista para dar un paso hacia lo desconocido. Pero, al mismo tiempo, una pregunta tronaba en su mente, ¿sería capaz de unirse a ese proyecto y, al hacerlo, enfrentar las expectativas que había estado huyendo? Ya no había marcha atrás. El momento de la verdad se acercaba, y, mientras las sombras de su vida anterior intentaban atraparla, una idea distinta comenzaba a tomar forma, desafiando al pasado. Ana sabía que debía actuar, y que ese primer paso sería crucial en su viaje hacia la autoafirmación. ¿Pero qué sacrificios estaría dispuesta a aceptar para alcanzar su destino? La semana transcurrió marcada por una tensión palpable en el aire. Ana se encontraba en una encrucijada. Cada pensamiento que cruzaba su mente pesaba como una losa. Había pasado horas revisando la invitación de Santiago, pero la duda se multiplicaba. La idea de involucrarse en un proyecto audaz y romper con las expectativas familiares era, al mismo tiempo, cautivadora y aterradora. En la oficina, sus colegas la notaron distante. De hecho, se sentía como un espectador en su propia vida. La arquitectura, una vez una pasión ardiente, ahora le parecía como una línea recta sin fin, gris y monótona. Ana se despidió de su jefe ese viernes sin preocuparse por las palabras que normalmente formaban un pequeño ritual de cortesía. Sin embargo, el hecho de que había consentido a sí misma dar un no a su entorno habitual fue, por un momento, liberador. Al llegar al taller de nuevo, la energía era eléctrica. La conversación fluía, y la música de fondo creaba una atmósfera propicia para el pensamiento creativo.
Esta vez, Ana se sentó rodeada de obras en proceso, cada pincelada era un homenaje a la libertad. Santiago se acercó y, con una sonrisa, le preguntó sobre sus impresiones del proyecto del que había oído rumores. El tono de su voz era genuino y alentador. ¿Estás pensando en unirte a nosotros?, le preguntó con un brillo ardiente en sus ojos. Ana titubeó. Las palabras salieron como un susurro. No sé si tendré lo necesario. En el fondo, esa inseguridad despertó una pequeña llama de coraje. Había una parte de ella que sabía que estaba lista para desafiar sus propias limitaciones, pero la inercia de años de conformidad aún la mantenía atada. Las mejores ideas surgen del desafío, le respondió Santiago en un tono que destilaba certeza. Nadie llega a ser un maestro sin un poco de incertidumbre. El arte no es solo técnica, es vulnerabilidad. Sus palabras resonaron en Ana como un eco profundo, validando su anhelo y sus temores a la vez. Durante esa sesión, se concentró en su trabajo, mezclando los colores de la paleta. Mientras lo hacía, su mente se deslizaba entre la arquitectura y las posibilidades infinitas que el arte representaba. Se preguntó no solo cómo sería diseñar un edificio, sino cómo sería poder integrar su visión artística en cada aspecto, desdibujando la línea entre la estructura y la belleza. Se dio cuenta de que ese quizás era el camino hacia su verdadera identidad, un lugar donde la Ana de siempre se fundiera con la artista que estaba surgiendo. Los días pasaron y la excitación inicial se fue asentando en un aceptable malestar. La idea de dar el siguiente paso la consumía, pero la posibilidad de rechazo la mantenía en un estado constante de incertidumbre. Se dedicó a investigar y a tomar notas mientras planificaba su aproximación al proyecto. Sin embargo, comprendió que la confianza en su voz interna era su mayor desafío y su mejor aliado. El domingo, ella se sentó en una pequeña cafetería con una libreta a la que iba llenando de ideas. El aroma del café y el murmullo de las conversaciones a su alrededor parecían sincronizar con su pensamiento frenético. De pronto, se detuvo, esa hoja de papel que tenía en su bolso seguía allí. Sin dar un paso atrás, decidió que iba a enfrentar la invitación de Santiago, incluso si eso significaba enfrentarse al que dirán. A medida que Ana se alejaba de la cafetería, una pregunta bombardeó su mente: ¿estaría preparada para la acción? Quería ser parte de algo más grande, algo que representara una nueva etapa en su vida. La voz de Santiago resonaba en sus oídos: la vulnerabilidad es el sistema de medida del verdadero potencial. Al llegar a la puerta del taller una vez más, se sintió como si hubiera llegado al final de un estrecho pasillo oscuro. Mientras la tensión aumentaba, una mezcla de emoción y pánico la invadió. Era el momento de decidir. En ese inminente instante, la joven se dio cuenta de que su futuro dependía de su capacidad para actuar frente al temor. Podría enfrentarse de verdad a sus temores y dar ese paso decisivo hacia la creación que podría cambiar su vida. La decisión no solo afectaría su carrera, sino que podría desmantelar cada expectativa que había vivido hasta ahora. La puerta aún estaba cerrada, pero la posibilidad comenzó a abrirse. La lucha apenas comenzaba. La luz del taller se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente vibrante que contrastaba con el tumulto interno de Ana. Tenía la invitación de Santiago en el fondo de su bolso, como una bomba de tiempo que latía en su mente. Esa hoja de papel contenía no solo palabras, sino una oportunidad que podría alterar el rumbo de su vida. Sin embargo, la duda seguía materializándose en cada sombra del taller. Mientras observaba a los otros artistas, cada uno inmerso en sus procesos creativos, una sensación de inadecuación la invadió. Muchos de ellos parecían sobresalir en un mundo en el que Ana aún se sentía como una intrusa. Lo que antes le había parecido como una comunidad vibrante ahora era un territorio hostil. Luchaba con la idea de que su falta de experiencia podría ser su mayor obstáculo. ¿De verdad podía enfrentar a estos titanes del arte? Un instante de desesperación la llevó a observar su propio trabajo, unas pequeñas esculturas hechas de cartón y papel maché. Eran experimentos, sí, pero también eran fragmentos de su búsqueda por redefinirse. Se dio cuenta de que cada error, cada proyecto fallido, había sido un paso en su camino. Esa conexión con su proceso artístico le infundió valor. Sin embargo, la urgencia era latente.
Cada día que pasaba sin tomar acción era una oportunidad arrojada a la basura. Tomó un respiro profundo y decidió caminar hacia la mesa de Santiago. El corazón le latía con fuerza, como si su cuerpo supiera que lo que estaba a punto de hacer era crucial. La idea de ser vulnerable la inquietaba, pero sabía que era el primer paso hacia su transformación. En cuanto se sintió lo suficientemente cerca, Santiago la miró hacia arriba, y su sonrisa, cálida y desarmante, la hizo sentir que estaba a punto de liberar una parte de sí misma que había permanecido oculta. «Hola, Santiago», comenzó, su voz temblando un poco. «Quiero hablar sobre tu proyecto. Estoy interesada en unirme». Sus palabras se sintieron liberadoras, como si un peso inmenso se hubiera desvanecido. Al decirlo, sus ojos se encontraron, creando un espacio donde el temor parecía retroceder. La reacción de Santiago fue inmediata, su rostro se iluminó y se sentó, dándole toda su atención. «Genial. Me alegra saberlo», respondió con entusiasmo. «Necesitamos a alguien con tu perspectiva. Pero, ¿te sientes lista para lo que eso implica? Este proyecto no solo transformará un espacio, transformará vidas». Ana se detuvo. La grandiosidad de sus palabras la paralizó brevemente. «¿Cómo puedo estar lista para esto?», pensó. Pero la luminosidad que brotaba en Santiago la impulsó a seguir adelante. «Llevará tiempo y esfuerzo. No será fácil». Sus palabras no eran un desafío o una advertencia, sino un reflejo de una verdad que sentía con cada fibra de su ser. ¿Realmente estaba preparada para el viaje que habría de emprender? La conversación evolucionó hacia el enfoque del proyecto, floreciendo en detalles que despertaron su imaginación. Vino a la mente un juego de elementos arquitectónicos mezclados con toques artísticos, intenciones de lo grandioso que podía construir en conjunto. La chispa del diseño ya comenzó a funcionarle, uniendo todo lo que había absorbido en las semanas anteriores. A medida que la charla se alargaba, Ana se sintió más viva, más capaz. Cada idea que intercambiaban era como una paleta sobre la cual pintaban un futuro colectivo. Empezó a deshacerse de las limitaciones autoimpuestas. Sin embargo, esa sensación de seguridad estaba amenazada por una sombra persistente. ¿Qué sucedería si fallaba? Esa pregunta pesaba sobre ella como un eco constante. Cuando finalmente se separaron, sentía la adrenalina aún corriendo por sus venas. «¿Te pareces a un maestro, o acaso es la inseguridad lo que provoca que te vea como tal?», se cuestionó, sintiéndose atrapada en una encrucijada entre el orgullo y el miedo. Lo único que podía hacer era seguir adelante, pero sabía que su vulnerabilidad podría ser su mayor aliada. Al salir del taller, notó que la temperatura había bajado y el cielo se tornaba amenazador. Miró hacia atrás, el lugar que había sido un refugio de inspiración también era un campo de batalla emocional. Sería fácil regresar a la complacencia, pero Ana estaba decidida a desmantelar su resignación. Entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago: «Espero que estés lista para la parte más emocionante. Te necesito en esta visión». Las palabras resuenan en su mente mientras camina hacia casa, activando algo profundo en su interior. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Podría enfrentar lo desconocido y abrazar todo lo que implicaba convertirse en la artista que siempre había deseado ser? Ana se sintió más decidida que nunca, pero una nueva realidad empezaba a formarse en su mente, un nuevo horizonte, lleno de aventuras y, quizás, de decisiones difíciles. La vida no le había ofrecido respuestas claras, pero sí le había dado una oportunidad para cambiar. La situación de Santiago había despertado algo que aún no podía comprender del todo, y eso, inmiscuyéndose en su propio viaje, parecía haber desencadenado consecuencias que ni ella podía prever. Ana despertó antes de que el sol comenzara a iluminar su habitación. La luz del alba se filtraba tímidamente por la ventana, pero su mente estaba iluminada por una mezcla de ansiedad y emoción. El mensaje de Santiago reverberaba en su cabeza, pero, en medio de esa inquietud, una chispa de resolución surgía. Era momento de dar un paso hacia lo desconocido. La semana siguiente se transformó en un torbellino de actividades. Su inseparable blog de dibujo se convirtió en su compañero constante.
Anotó ideas, bocetó planos y dejó fluir su creatividad de una manera que jamás había experimentado. Comenzó a darse cuenta de que sus pequeñas esculturas no eran solo experimentos, eran un reflejo de su ser. Descubrió un talento latente para la combinación de texturas y formas. Cada día, el taller se convirtió en un santuario. Observó a otros artistas, sus técnicas, su pasión. No solo se trataba de habilidades, sino de la convicción con la que todos se sumergían en sus creaciones. Con cada índice sobre el papel, sentía que se acercaba más a la artista que deseaba ser. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sombra de la duda no cesaba en su acecho. Un día, decidió compartir algunas de sus obras con Santiago. La idea la aterraba, sentía que exhibir su trabajo era abrir una ventana a su vulnerabilidad. No obstante, sabía que necesitaba la retroalimentación, una comprobación de que iba por el buen camino. La noche del encuentro llegó y Ana organizó sus esculturas en una mesa, cada una con un significado que le era profundo. Cuando Santiago entró en el taller, se iluminó la sala. Lanzó una cálida mirada a sus obras, lo que hizo que su corazón latiera con fuerza. «Esto es increíble», dijo Santiago mientras acariciaba una de las esculturas. Los ojos de Ana reflejaban tanto miedo como esperanza. «Pero, Ana, ¿qué es lo que realmente deseas comunicar con esto?». Esa pregunta, aunque simple, la atravesó como un cuchillo. «No lo sé», confesó, su voz temblando. «Solo busco ser vista, quiero que mi arte reaccione». «¿Y si te dijera que tus inseguridades son parte de tu fuerza?», propuso él, desafiando su perspectiva. Ana sintió que sus defensas crujían. La idea de que su vulnerabilidad pudiera convertirse en un vehículo para su fuerza fue liberadora y aterradora al mismo tiempo. A partir de ese momento, Ana se obsesionó con entender su propia narrativa. Comenzó a investigar artistas que habían utilizado sus luchas internas para crear obras poderosas. Se encontró sumergida en la historia del arte, pero también en su historia personal. Cada éxito, cada fracaso, la acercaba a la verdad de quién era como creadora. Con cada sesión de trabajo y reflexión, se formó en ella una creciente identidad. Sin embargo, había un componente que seguía provocándole temor, el enfoque que su arte podría necesitar. ¿Sería capaz de ser auténtica en su expresión, o se dejaría llevar por la necesidad de complacer las expectativas ajenas? La presión aumentaba, pero también lo hacía su deseo de ser una creadora verdadera. Un día, al regresar del taller, se encontró con un viejo amigo en la calle, un fotógrafo que había seguido su propio camino en el mundo del arte y que ahora era un pequeño conocido en la ciudad. «Ana, ¿por qué no muestras tus obras en una exposición?», le sugirió con entusiasmo. La idea la paralizó. Era una invitación a la vulnerabilidad, pero también una oportunidad de ser liberada de sus miedos. Podía ver la doble cara de esa posibilidad, un viaje hacia el reconocimiento o un autodescubrimiento que podría ir mucho más allá de una simple exhibición. Finalmente, Ana tomó un respiro, enfrentándose a sus miedos. La incertidumbre era palpable, pero la vida había comenzado a mostrarle que su arte podía ser un medio para contar su historia. «Esa es la clave», pensó, mientras la luz de la tarde se desvanecía en el horizonte. «Ser auténtica es lo que me guiará». Pero, justo cuando los planes empezaban a tomar forma, un mensaje repentino de Santiago interrumpió sus pensamientos. «Necesito hablar contigo. Hay algo importante que debo decirte». El nudo en su estómago se apretó. ¿Qué nueva verdad le esperaba? Ana respiró profundamente, sintiendo el peso del mensaje de Santiago en su pecho. Esa simple invitación a hablar se estaba transformando en una montaña de expectativas. El taller había sido su refugio, pero en este momento, sus pensamientos se precipitaban por la incertidumbre. ¿Qué podía ser tan importante? Cuando llegó al taller, el ambiente estaba cargado de emoción. Santiago la esperó con una mirada intensa, y su corazón se aceleró. Al sentarse frente a él, Ana notó que la luz del lugar resaltaba las sombras en su rostro, como si cada rincón de su ser estuviera a punto de ser descubierto. «Santiago», comenzó, su voz apenas un susurro, «he estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre ser auténtica en mi arte. Estoy lista para tomar riesgos y mostrar quién soy realmente».
Quería compartir su transformación, pero había un temor que la acechaba. Santiago la miró fijamente, sus ojos brillando. Ana, eso es exactamente lo que quiero que comprendas. No se trata solo de tu arte, se trata también de tu historia. He visto cómo has crecido y has comenzado a abrazar tu vulnerabilidad. Pero quiero que me escuches porque esto es más que arte, dijo con seriedad. Las palabras de Santiago resonaban profundamente mientras él, con voz clara y pausada, compartía sus observaciones sobre el trabajo de Ana. Habló sobre su talento indiscutible, pero también sobre la capacidad de su arte para conectar con otros al contar historias personales. Tienes la habilidad de inspirar a otros con tu autenticidad. Me gustaría que consideraras una exhibición donde no solo presentes tus obras, sino también la historia detrás de ellas. Ana sintió un estallido dentro de ella. La idea de una exhibición personal, aunque aterradora, se convertía cada vez más en una llamada. Era la oportunidad que había estado esperando, un espacio donde podría compartir su esencia. ¿Estás seguro de que estoy lista para esto? ¿No es demasiado pronto?, preguntó, instintivamente temiendo que el peso de tal expectativa pudiera aplastarla. Santiago sonrió con confianza. La verdad es que nunca estás lista para un gran paso. La confianza se construye al dar esos pasos, al igual que el arte se crea a partir de la vulnerabilidad. Estoy aquí para apoyarte en el proceso. Siempre. La calidez de su aliento, su presencia constante, inyectó a Ana con un nuevo sentido de propósito. Se dio cuenta de que el miedo y la incertidumbre nunca desaparecerían por completo, pero había comenzado a entender que la transformación se encuentra en el propio viaje, no solo en la meta. Esa noche, sentada en su mesa de trabajo, Ana empezó a dar vida a su planificación. Tomó su cuaderno y comenzó a esbozar no solo sus obras, sino la narrativa que las acompañaba. Era el momento de conectarse a un nivel más profundo, de contar fragmentos de su vida a través del arte. Cada boceto que surgía bajo su mano se volvía un reflejo de su realidad, honrando no solo sus logros, sino también sus miedos. Las semanas siguientes transcurrieron entre emoción y nerviosismo. Ana trabajaba incansablemente, construyendo su exhibición mientras su viaje de autodescubrimiento se intensificaba. Comenzó a experimentar con nuevas técnicas, combinando sus conocimientos de arquitectura con formas expresivas que reflejaban su espíritu. El día de la exhibición llegó, y un torrente de emociones se apoderó de ella. Las personas comenzaron a llegar, y el murmullo se transformó en una sinfonía de risas y charlas animadas. Las obras estaban expuestas, dispuestas como ventanas a su mundo interno. Ana observó a los asistentes, y sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando la inauguración inició, Santiago tomó el escenario para hablar sobre el significado de la exhibición. No solo están aquí por el arte, están aquí porque Ana ha decidido compartir su verdad con ustedes. Cada una de estas piezas es un relato de valía, de vulnerabilidad, de resiliencia. Es un viaje que vale la pena conocer. Ana sintió que las palabras de Santiago tocaban un acorde profundo en su ser. La ovación que siguió la envolvió en una cálida energía que aliviaba parte de su ansiedad. Espontáneamente, se levantó y tomó el micrófono. Gracias a todos por estar aquí. Este trabajo no es solo mío, es un reflejo de la conexión que he encontrado en la búsqueda de mi autenticidad. Cada pieza representa un momento, un desafío y una decisión de ser real. A medida que su voz resonaba, lo que antes era miedo se transformó en poder. Ana estaba consciente de que ese momento era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Al abrazar su verdad y compartirla, no solo había trascendido sus propias inseguridades, sino que había mostrado su crecimiento ante los demás. La exhibición fue un éxito, pero el verdadero logro se sintió dentro de ella. Ya no era solo la Garconete que había temido ser inadecuada, ahora se veía como una arquitecta de su vida, capaz de diseñar un futuro donde fusionara arte, pasión y autenticidad en cada trazo que decidiera dar. Finalmente, Ana se dio cuenta de que el legado que había temido aceptar era parte integral de su viaje, no un peso que llevaría. Se había dado cuenta de que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, cada paso, cada decisión la había llevado a un lugar lleno de posibilidades y luz.
A medida que compartía historias sobre su trabajo y se conectaba con otros, entendió que ser auténtica no solo transforma vidas, sino que crea la posibilidad de ser vista, no solo por los demás, sino por uno mismo. Se sentía orgullosa y fuerte, había alcanzado una confianza sólida que le permitía avanzar hacia futuros mayores con un corazón decidido. Así, Ana emergió de su metamorfosis, lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. La arquitecta de su historia estaba lista para diseñar su vida, y el destino que visualizaba brillaba con la promesa de un futuro en el que la autenticidad, la pasión y el arte convergían en un solo camino. Necesito que necesiten suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas transformaciones lleguen a más corazones. Comenten con sus reacciones y teorías sobre el sorprendente desenlace. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Su futuro comienza aquí.